el programa de incubación BIT. En este tema vamos a ver UX y UI con Rafa Arizaga y pues déjenles platico un poquito de adelante antes de iniciar. Bueno, Rafa es co-founder de Yepa, es una de las startups del portafolio de Valero. Él estaba involucrado en el desarrollo y diseño de productos tecnológicos durante más de 12 años como experto en productos, desarrollador web full stack y diseñador de UX. Ha participado en más de 500 productos digitales como webs, aplicaciones y juegos pues, para marcas premium. Rafa crea y ejecuta todo un producto pues desde cero hasta publicarlo, medir los resultados y demás. Bueno, esta es una pequeña introducción sobre Rafa, pero pues quién mejor que él para presentarse. Así que no le quito más tiempo a su mentoría para aprovechar esta hora completa y le doy la bienvenida entonces a Rafa. Rafa, buenos días. Buenos días, tardes, o no sé qué es. ¿Cómo andan? Gracias, Miguel. Por ahí tengo entendido que son parte de la aceleración o incubación de BIT. Entonces, por ahí Miguel me pasó rápido ayer un poquito de las startups, pero me gustaría si pueden rápido, platicarnos quiénes son. O sea, uno por startup, no sé si entran dos o más por startup, pero con uno por startup que se presente. Y si nos pueden decir cuál es como su principal propuesta de valor y si tienen algún problema o alguna problemática relacionada al UX o que les gustaría que tocáramos. Entonces, igual voy a ir nombrándolos en base a la listita que me pasó Miguel. Entonces, ¿está por ahí Simpla? Hola Rafa, sí, bueno, en Simpla somos yo, Aldo Novelo y José, y lo que estamos desarrollando nosotros es un sistema para los hospitales, para los médicos, que les va a permitir monitorear la higiene de las manos de manera remota. Esto es mediante un hardware, un dispensador que está en todo el hospital, y tiene varios sensores, entre ellos una cámara que hace reconocimiento facial de las personas, y a los directores o al infectólogo, él desde su celular puede ver, sabes que en el servicio de pediatría no se están desinfectando bien las manos y fulanito es la persona que no está haciendo bien, o perenganito es la persona que sí se está desinfectando las manos en todos los cuartos. Sí. Y esto de lo que hablas de la interfase, justamente estamos, yo y José, viendo esa parte, porque ninguno de los dos es diseñador, pero el José sí puede hacer algo de código, ¿no? Entonces estamos, creo que algo se pide ver cómo empezar. Y en qué punto ya dejar de hacerlo nosotros con nuestras herramientas y ya, pues, no sé, contratar a un front stack o seguir haciendo como esos tipos de mockups, ¿no? Ok. Me gustaría ver algo de esto. Gracias. Alvaria. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Paul Galarza, soy director de aquí de la empresa. Alvar es una aplicación móvil que viene a apoyar a la parte de administración de condominios. Nos enfocamos, iniciamos mucho en la parte como de comunidad, apoyar a las privadas, apoyar a un mayor control de los pagos y a generar más transparencia con los vecinos. Detectamos ahí una problemática de que había mucha desconfianza o por así decirlo, hasta dinero que se hacía perdedizo. Entonces, nuestro objetivo fue generar la aplicación para que todos los condóminos puedan entrar, puedan conocer el estatus de las finanzas y puedan generar más confianza para que puedan aumentar la recaudación y ahora sí, pues todos los vecinos estén al corriente y puedan trabajar como una comunidad, ¿no? Entonces, es prácticamente ¿Tienes alguna como problemática o algún tema que quisieras que tocáramos? Pues me acompaña aquí Eric, no sé si él se le encargó un poquito más de la parte de diseño, no sé si tenga ahí algo que quisiera preguntar. Buenos días, Rafa. Buenos días. Sí, actualmente en Alvaria pues sí tenemos como una área dedicada a la ideación de los features del producto, pero es un área muy pequeña.
Entonces, sí tenemos como que toda esta fase desde la investigación de los usuarios o de las problemáticas hasta la definición y prototipado de funcionalidades, lo lanzamos. Pero sí nos hace, bueno, sentimos que nos hace falta el seguimiento después de que lanzamos un feature. O sea, validar como que la idea o la hipótesis. Entonces, yo creo que esa es la parte como que sentimos que más como débiles estamos en esa área. Ok, gracias, Paul y Eric. Por ahí está Evergentia. ¿No está? FitMe. Sí, aquí Jimena Rivas y mi compañero Luis. Somos una empresa que queremos tener una plataforma para poder juntar a usuarios que quieran hacer ejercicio con coaches y con actividades o experiencias que puedan ser como relacionadas al deporte. Y ahorita de User Experience, de UX, todavía no tenemos mucho. Hemos estado hablando con personas en el ramo de UX, pero no estamos un poco atorados en ese tema. Ok. Va, gracias. ¿Está por ahí Saturna? ¿No está Saturna? Okay. Hola, Saturna. Sí, Ah. soy yo. Estoy junto con Daniel. Realmente Daniel es el encargado de la parte de UX UI. Hay un departamento muy grande en Ilum, que es la empresa que está desarrollando Saturna, pero creo que no está ahorita. Pues la verdad es que ellos tienen un equipo muy grande. Yo estoy aquí para aprender y más bien para ver, pues para integrarme más a este equipo. Ok. ¿Qué es lo que hacen? Saturno es una aplicación, estamos diseñando, es una plataforma más que una aplicación para planeación de eventos. Ahí vas a poder encontrar, no sé si han escuchado como bodas.com. Ok. Bodas.com es nada más un directorio. En Saturna vas a poder hacer pagos, tener cronogramas, seleccionar proveedores, comparar. Y también damos una opción para que tengan los proveedores como su propia plataforma de administración para sus negocios. Ok, entiendo. Ok, pues gracias. Por ahí, no sé si llegó alguien más, pero voy a comenzar. Me dicen si ven la pantalla, porque ya no voy a ver yo el chat ni nada, entonces por ahí me pueden interrumpir o me pueden avisar cualquier pregunta, duda, lo que sea en cualquier momento, ¿sale? Esta sesión, bueno, la partimos como en 2 sesiones de UX. Esta sesión es un poquito más teórica y la siguiente sesión es un poco más práctica. En esta voy a hablar un poquito más como de dónde viene el UX, o un poquito más como de algunos fundamentos, de entender un poquito al usuario. Y en la siguiente plática, la idea es que veamos más como en práctica cómo ejecutar. Pues entonces, si en algún momento les parece pesado, lo que sea, lo que estamos viendo, ahí por ahí dicen algo, ¿sabes? O si no me siguen, o si no me entendieron, lo que sea, ¿sabes? Mi nombre es Rafael Arizaga, yo soy ingeniero en computación, no soy diseñador como de carrera. Sin embargo, tengo ya varios años que encontré que de alguna forma, sin serlo de carrera, sí lo era en la práctica. Yo tuve una agencia por muchos años, una agencia en la que hacíamos apps, sitios web y juegos, principalmente para agencias de publicidad y para marcas, en la cual mucho de lo que yo hacía, sin saberlo, era el UX, pues, la arquitectura de la información, el aterrizar el producto, el checar como
la parte de negocio con la parte de visual y con la parte de tecnológica. Ahorita les voy a platicar un poco más sobre de qué se trata el UX a fondo y lo que implica, pero un poquito, quería empezar un poquito con mi experiencia. Hace como 5 años fuimos a la aceleración con Valero a Silicon Valley. Estuvimos por ahí en GSB Labs y en Google Launchpad. Y al final estuvimos pitchando ante 300 inversionistas en los headquarters de Google. Y en esta aceleración fue que yo descubrí como mi interés y mi gusto por el diseño del producto. En YEPA, por ahí nos clavamos mucho en esta parte de diseñar el producto. Por ahí después la pueden descargar, está por ahí en las tiendas. Es una plataforma de diversión en la cual buscamos hacer una red social de gaming casual. Actualmente ustedes pueden seguir a sus amigos y retarlos a una competencia con minijuegos. Y bueno, al final este producto pues, pasó por muchas etapas, iteramos muchas veces el producto final. Hablamos con muchos mentores, estuvimos platicando con gente, el product manager de Foursquare, gente de product design de Facebook. Estuvimos platicando con el autor del libro de Hooked, Nir Eyal, entre otros, pues que nos dieron como coaching muy específico para el diseño del producto. Y les voy a platicar un poquito de este aprendizaje. Pues. Actualmente tengo 2 años que estoy en TopTal dando consultoría de diseño UX para algunas empresas en San Francisco. Y cualquier cosa, bueno, si necesitan también consultoría 1 a 1 para sus productos, también estoy abierto. Creo que incluye dentro del programa unas horas, pero en cualquier momento al final les voy a dar mi contacto para que me puedan buscar en cualquier momento, ¿sale? Entonces, partimos de van a ser como 3 bloques principales. Uno es qué es el UX, de dónde viene y por qué el UX. Y otra parte grande de esta charla va a ser entender a los usuarios, quiénes son los usuarios y un poquito de los fundamentos que les decía, psicología, neurociencia y cómo influenciarlos desde el diseño. Y el tema de algunos métodos prácticos, pero este se va a cargar más a la siguiente plática. Entonces, partiendo de qué es el UX, hay muchas diferentes definiciones y diagramas y conceptos en Internet que hablan del UX. Hay muchos como, es un término un poco manoseado quizás, pero esta es la que más me funciona a mí personalmente, que es como esta conjunción entre la parte de negocio, la parte de tecnología, y dentro de tecnología agrego la parte técnica de diseño y la parte del usuario. Entonces, la intersección de estas 3 como intereses o temas. Oye, Rafa, perdón, no sé si Dime. soy yo nada más, pero creo que no, yo no estoy viendo, ¿no estás presentando algo? Pero creo que no estoy viendo nada. Sí estoy presentando. No sé si soy yo nada más, no sé. No, yo tampoco estoy viendo. No me digan. No se ve. A ver. Dios mío santo. No puedo compartir pantalla. El administrador tiene forma como de... Ah, sí. Ari, ¿le puedes dar acceso a Rafa, please? Se perdieron los primeros slides que estaban bien chidos. No, no es cierto. Dame un segundo, Rafa, y te damos los controles. Hasta ahí, ¿tienen alguna como pregunta o inquietud sobre la temática de lo que vamos a estar viendo? ¿Algo que quisieran que tocáramos adicional? Ya tienes permiso, Rafa, una disculpa. Gracias. ¿Ahí se ve? Sí, ya. Okay. Yes. Yo le estaba mostrando YEPA y pues no. Con razón, sí. Pero ya se ve perfecto. Este es YEPA.
Entonces, aquí me quedé. Entonces, decía que la intersección del negocio, la tecnología y el usuario es el UX. Porque al final, si escuchamos solo la tecnología, nos podemos olvidar del usuario, nos podemos olvidar del interés del negocio. Y si escuchamos al negocio, también nos podemos olvidar de la tecnología del usuario. Y entonces es importante tener estas tres partes en la cabeza cuando estamos armando un producto. Entonces, en cuanto a qué cubre el UX, por ejemplo, si este es el usuario y esta línea representa las interacciones que tiene con una empresa, con una startup, el círculo gris es toda la startup. Hay un término relativamente nuevo que le llaman Customer Experience, que son todas las interacciones que tiene una empresa con el usuario final. Entonces, esas interacciones también abarcan un poco más que el tema de diseño de producto, pero es importante tenerlas en mente al momento que estamos armando un negocio, porque cada parte de la interacción también genera una experiencia. Entonces, es importante tener en claro, por ejemplo, los correos que mandamos, no sé, las llamadas, el lenguaje que manejamos en las llamadas, el branding de toda la organización. Entonces, el branding entra dentro del tema de UI. El UX abarca el producto y la interacción dentro de tu producto principal, y el Customer Experience abarca cualquier interacción. Entonces, hay muchas herramientas y partes de las cuales el UX tiene que ver, o se ve, o el UX. ¿Quieren mutear por ahí los audios? Entonces, hay como muchas etapas de un proceso de UX y cada etapa tiene muchas herramientas. Entonces, de repente se vuelve un poco como abrumador, creo yo. O cuando he platicado con algunos startups, de repente no saben dónde empezar y de repente se pierden. Ay, es que tengo que hacer todos estos, los wireframes y hacer el usability test y hacer el research así, los diagramas. Entonces, se ve como una tarea enorme y de repente, no, es que no le voy a meter UX a mi producto porque tengo el tiempo apretado, entonces me voy a tardar 2 meses en hacer UX porque lo ven como todo el proceso en conjunto. Entonces, yo creo que esa es una visión errónea porque sí incluye todo esto el UX, pero ustedes deben utilizar la herramienta que necesitan al momento que la necesitan. Pues entonces, de repente, no requieren hacer no sé, un user testing en un inicio, quizás. Requieren hasta que lleguen si tienen muy claro ya quién es su usuario. Es un ejemplo, a lo mejor sí lo requieren hacer. El punto a lo que voy es que no vean el proceso como algo cuadrado que tienen que seguir siempre, sino que es un conjunto de herramientas que pueden utilizar en cualquier momento de su startup para tener un mejor resultado frente a la experiencia del usuario. Entonces, hablando de una startup, Paul Graham de YC habla mucho de que una startup significa growth acelerado. O sea, ¿qué es lo que diferencia una startup tecnológica de una pyme tradicional? Es el growth acelerado, la escalabilidad a nivel global o a nivel acelerado que te lo da la misma tecnología, ¿no? Entonces, yo también asocio como uno de los objetivos principales del UX, de nuestro diseño, el growth. O sea, al final ese es nuestro objetivo, crecer, hacer crecer nuestro producto. ¿Cómo hacemos crecer nuestro producto? Con este proceso. Primero es el diseño del producto. Al final, el UX nos va a permitir tener un buen producto. Con un buen producto vamos a tener una buena retención, porque si no tenemos retención, por más usuarios que metamos, vamos a estarlos perdiendo. Hay una analogía que le llaman el leaky bucket o la cubeta agujerada o agujereada, que implica, y si te imaginas una cubeta, que es tu producto, si tienes hoyos, que es tu churn, que son los usuarios que se salen, por más líquido que le metas a la cubeta, se va a estar saliendo porque va a estar perdiendo usuarios, entonces en algún momento se te acaba el agua que tenías
y ya no te quemas el segmento o el mercado. Y si no tuviste un producto que lo retuviera, que retuviera al menos un porcentaje de esa agua, se te van a salir los usuarios. Entonces es importante pensar como retención, uno de los principales objetivos, porque sin retención no podemos tener growth. Pero al final el objetivo es el growth. Entonces, aterrizándolo un poquito más como a un producto, estas etapas son las que yo creo son indispensables que ustedes tengan en mente al momento de estar armando su producto. Entonces, el onboarding es la primera interacción que tenemos que el usuario tiene con tu producto. El objetivo del onboarding es aclarar o darle la propuesta de valor a tu usuario de la forma más clara, más eficiente. Y su objetivo principal es llevarlo al aha moment. ¿Cuál es el aha moment? Es cuando el usuario dice, ajá, le entendí este producto, me gustó y lo voy a usar, o me encantó, o lo que sea. Entonces, en ese momento se entiende la propuesta de valor, resuelven un problema o el problema que tiene el usuario. Entonces, en ese momento, maybe lo pueden convertir a compra, a que compre, a que pague o a la acción que ustedes tengan que hacer con ese producto. Al final, para retenerlo y al final ese usuario inclusive puede apoyarlos a generar nuevos usuarios a través de los referrals. Entonces, al final esto es un funnel, es un embudo. Entonces, en el embudo de la experiencia del usuario, ¿por qué es un embudo? Porque en cada etapa se van perdiendo usuarios. O sea, solamente un porcentaje va pasando de una etapa a la siguiente. Entonces es importante tener claridad de cuáles son las etapas. Es importante medir cada etapa de nuestro funnel para saber dónde tenemos agujereada la cubeta y poder donde se pierden más usuarios es generalmente es en la parte alta del funnel. Donde se retienen los usuarios es en la parte baja. Entonces, entre más usuarios podemos pasar a cada una de las etapas, más retención, más ventas y más crecimiento vamos a tener. Porque al final también al tener usuarios contentos van a referir y van a generar un ciclo. Entonces al final, dice Elon Musk, grandes compañías se forman con grandes productos. Él inclusive en algún momento decía pues que él no invierte un peso en marketing, sino él invierte todo el dinero enfocado en producto. Entonces, vamos a pasar a la parte un poquito teórica, pero para mí esto es lo que diferencia a un buen diseñador y a un buen emprendedor, pues el entender el usuario final. Y si no me equivoco, el usuario final de todos nosotros son los humanos. Si alguien tiene otro usuario, que es posible, a lo mejor no aplica al 100%, pero gran parte puede que aplique también para perros o alguna otra cosa. Pero bueno, al final es quiénes son los humanos, cómo son y qué los motiva. Entonces, el objetivo principal es apoyar al usuario a tomar la decisión de ir a nuestro siguiente paso en el funnel. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en apoyar o a dirigir al usuario en tomar la siguiente decisión que queremos que tome. Ese es el objetivo cuando estamos diseñando. Influenciar en la toma de decisiones. Vamos a hablar un poco también de la ética en estas influencias o cómo influenciar de manera ética, porque de repente se puede entender como manipulación, pero no necesariamente es algo malo, pues. Claro que puede ser utilizado en algo malo, pero es igual cuando vendemos de persona a persona. Puedes decir mentiras al momento de vender o puedes venderle algo que realmente le sirva, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito también del tema de la ética, pero para esto vamos a entender cómo funciona el cerebro, que es el órgano que toma las decisiones y que rige nuestro comportamiento como seres humanos. Entonces, el cerebro está dividido como en 3 cerebros que se fueron formando en nuestra evolución. El cerebro reptiliano es el más primitivo, es el instintivo, es el cerebro que reacciona ante el miedo, que nos pone alerta cuando viene un león persiguiéndonos. Es el que nos genera el control del sexo y el hambre y la sed, ¿no?
es el cerebro instintivo. Después sigue el cerebro emocional, el cerebro límbico, que es el cerebro que rige los sentimientos, las emociones, la parte social, y lo más importante es el que rige las decisiones, el que rige el comportamiento. Entonces, este es el más importante cuando estamos hablando de UX. Tenemos que entender el cerebro límbico, tenemos que entender las emociones. El cerebro más externo es el neocórtex o cerebro racional. Es el cerebro que nos diferencia de alguna forma de los animales, es el que controla el lenguaje, es el que controla toda nuestra parte racional. Y también es el que quema más calorías, que ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, al final, el cerebro genera químicos. Nuestro cerebro límbico y muchas partes del cerebro están generando químicos, pero estos son los 5 químicos principales que se generan, que rigen nuestro comportamiento, pues. Entonces, es importante ser consciente de esto, hacernos conscientes como diseñadores o como diseñadores de producto o como emprendedores. Tenemos que hacernos conscientes de estos químicos porque al hacerlo consciente podemos entender cómo influenciar de forma o cómo diseñar de forma más eficiente. Entonces, del lado izquierdo, perdón, están los químicos individuales o egoístas, les llaman por ahí, que son químicos que no necesitas otras personas para generarlos. La dopamina es el químico el que más nos vamos a enfocar cuando estamos diseñando. Es el químico que nos genera placer momentáneo. El objetivo de la dopamina es hacernos cumplir tareas. Cuando palomeamos un checklist de pendientes que tenemos, sentimos dopamina. Cuando comemos, sentimos dopamina. Cuando tomamos, sentimos dopamina. Cuando logramos una tarea en el día, sentimos dopamina. Si no sintiéramos dopamina, no nos quedaremos acostados sin motivación a hacer nada. Es el químico de la motivación. Sin embargo, también puede ser peligrosa, pues. La dopamina es muy, muy adictiva y muchos de las drogas más comunes generan dopamina. El alcohol, el tabaco, el gambling también genera dopamina. La competencia genera dopamina. Entonces, es un químico muy poderoso, pero que debe estar balanceado. Las endorfinas, su objetivo es enmascarar el dolor. Cuando corremos, cuando hacemos ejercicio, lo que sentimos es endorfinas. Cuando reímos, sentimos endorfinas. Lo que nos hace es poder seguir avanzando cuando sentimos dolor y poder seguir, inclusive ir por comida cuando en las cavernas se acaba la comida, poder decir, yo me animo a irme corriendo a buscar, a cazar un mamut o lo que fuera. Del lado derecho están los químicos sociales. Son los químicos que nos hacen una especie social, de tribu. La serotonina es el químico del orgullo, del estatus. O sea, cuando sentimos una posición en un estatus social o lo que sea, nos sentimos serotonina. Y la serotonina tiene este elemento social porque cuando una persona cercana tiene un éxito o tiene un incremento de estatus, también nosotros sentimos la serotonina. Entonces nos permite empatizar con otras personas que también tienen resultados. Y la oxitocina es el químico del amor, es el químico que nos permite sentir una conexión de uno a uno, que nos permite tener una pareja, reproducirnos, por lo tanto, la especie sigue avanzando, ¿no? El objetivo principal del cerebro y de estos químicos es la supervivencia, por lo que al momento de diseñar tenemos que saber que al final nuestros usuarios lo que buscan es sobrevivir de alguna forma, inconscientemente. Hoy en día no estamos quizás en el borde de la muerte todos los días como hace 50,000 años, sin embargo, seguimos teniendo los reflejos que teníamos desde hace 50,000 años. La cortisol, nada más para
cubrirlo, es la hormona del estrés o del miedo. Es lo que generamos cuando estamos en un estrés al máximo, y su objetivo es mantenernos alerta, nos manda sangre a órganos que requerimos en ese momento, como los ojos, como los músculos, para poder correr más rápido, para poder ponernos alerta, escuchar mejor. Entonces, cuando llega un peligro, ¿no? Entonces, el objetivo del cortisol es sobrevivencia al máximo. Sin embargo, cuando tenemos mucho cortisol por mucho tiempo, dejamos de mandar energía y sangre a órganos que no necesariamente son importantes para el momento del estrés, pero sí para el funcionamiento a largo plazo, como, no sé, el cabello o las uñas dejan de crecer cuando el cortisol está en la sangre, ¿no? Entonces, no sé hasta ahí cómo van, si se les ha hecho pesado el contenido, pero es como la base de todo lo que vamos a estar viendo en cuanto a diseño del producto. Entonces, les voy a estar poniendo varios libros que yo me encontré en el camino, que a mí me apoyaron mucho a entender a mis usuarios y como aplicar muchas herramientas en mi producto. Entonces, bueno, si quieren más información, por ahí videos o algunos temas alrededor de cada libro, también me escriben y se los paso después. Partiendo de este libro que se llama Start With Why, seguramente varios lo conocen, hay una TED Talk de Simon Sinek, del autor, muy famosas, de las TED Talks creo que más vistas en la historia. Entonces, este cuate habla de el Golden Circle, que es una metodología. Lo que él comenta es qué es lo que diferencia las grandes empresas de las que no tienen éxito. O sea, qué es lo que hace un Apple diferente de un Dell, o de un Sony, que son empresas de tecnología que también hacían las mismas herramientas, ¿no? Las computadoras, o iPads, o, bueno, tablets, o lo que sea, o teléfonos. ¿Qué es lo que ha hecho que Apple sea la empresa más valiosa del mundo, o de las más valiosas del mundo? Y Simon Sinek dice que tiene que ver con la forma de comunicar, porque ambas empresas tendrían acceso al mismo capital, al mismo talento y al mismo mercado. Pues no es un tema de mercado, no es un tema de capital, no es un tema de recurso, es un tema de cómo manejan su comunicación. Entonces, él lo que dice es que la mayoría de las empresas, o todas las empresas, tienen muy claro qué es lo que hacen, pero menos empresas tienen muy claro el cómo lo hacen, y muy pocas tienen claro el por qué lo hacen. Entonces, y la forma de comunicar, cuando viene de afuera hacia adentro, se alinea con nuestro cerebro límbico. Entonces, la función de nuestro cerebro es ahorrar calorías, entonces tenemos que tomar shortcuts para el momento de decidir. Entonces, buscamos decidir de la manera más eficiente. Entonces, como nuestro cerebro neocórtex toma decisiones con mayor cantidad de calorías, si tomamos decisiones sin pasar al neocórtex, somos más eficientes. Entonces, si le hablas al cerebro límbico, vas a tener mejor impacto al momento de influenciar o de hablarle a tu segmento, a tus usuarios. Entonces, lo que él dice es, en vez de empezar por los features y los temas del qué incluye tu producto, tienes que empezar con tus creencias. ¿Cuál es tu por qué? O sea, y ahí es donde dice, no sé, Steve Jobs, ¿a quién le habla? Pues a las personas locas que quieren cambiar el mundo, ¿no? Solamente a las personas locas, las que te atreven a creer las que están locas lo suficientemente para creer que pueden cambiar el mundo, son los que lo logran. Entonces, esa es una creencia que Apple le vende a sus usuarios, y la gente que cree eso le vale madre todo lo demás y compra sus productos. Entonces, partiendo de cómo diseñar para el cerebro, entonces el resumen sería, se trata de ahorrar calorías. Pues para ahorrar calorías le tienes que hablar al cerebro límbico. ¿Y cómo le hablas? Hablando, contando historias, hablando de emociones,
hablándole de las creencias, poniendo imágenes. Las imágenes también son más estimulantes que el lenguaje, porque el lenguaje lo procesa el neocórtex, las imágenes las procesa el límbico. Por eso un Instagram es más exitoso que un Twitter. Y siempre tener información clara, simple, nos permite ahorrar calorías, por lo tanto vamos a preferir siempre algo más simple que algo complejo. Entonces, otro libro, la siguiente capa después de la fisiológica, el cerebro para mí es la parte fisiológica, es la biológica. Pero nuestro comportamiento y nuestra psicología se desprende de esta parte biológica. Entonces, la psicología, en cuestión del aterrizar un poquito más, cómo aplicar estos elementos biológicos, esos shortcuts que nuestro cerebro hace. Este cuate, Robert Cialdini, tiene un libro que no tiene que ver con tecnología, no tiene que ver con diseño, tiene que ver con influenciar personas desde una manera ética. Nos da 6 como shortcuts, como herramientas, principios que nos apoyan a tener una influencia en un usuario. Son esos 6 principios. Se los voy a decir muy brevemente, pero esto la neta, es muy, muy aplicable al momento de estar diseñando un producto. Y no se trata de utilizarlos todos siempre, es igual, son herramientas que ustedes van a utilizar en algún momento de su diseño. Entonces, por ejemplo, el número 1, reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad? Reciprocidad, perdón si hablo mal. Si yo te invito a una fiesta, después te vas a sentir comprometido a invitarme a tu fiesta. Si yo te doy mi tarjeta, tú me vas a dar tu tarjeta. Si yo te contraté un servicio, después me vas a contratar un servicio. Entonces, nosotros como especie social tenemos la tendencia de responder empáticamente ante a una persona que nos hizo un favor o que nos dio algo. Entonces, hay un experimento que, por ejemplo, no solamente tiene que ver el dar algo, sino cómo lo das. Por ejemplo, cuando vas a un restaurante y dejas un dulce en la cuenta de un usuario, en el experimento que estuvo comprobado, que hablan en el libro al respecto, que si dejaron un dulce al momento de dar la cuenta, el tip se incrementó, la propina se incrementó en 3%. Muy poco, pero se incrementó. Después, si se dejó otro dulce, si se dejan 2 dulces, incrementa el 14%. Entonces está interesante porque se dieron 2 dulces en vez de 1 y en vez de duplicarse al doble el resultado, se cuadriplicó. 14% en vez de 3%. Pero algo interesante es, si el mesero al momento les dio 1 y después se la piensa y dice, ¿saben qué? Les voy a dar otro más porque ustedes me cayeron bien. La propina se incrementó hasta el 23%. Entonces está muy interesante el cómo tú generes un valor adicional de forma honesta y de forma, o de la manera en que lo entregues a tu usuario, va a hacer que él se comprometa a responder de vuelta. Hay mucho, de repente se utiliza mucho esta estrategia de descarga no sé, el ebook gratis, mete tu correo. Entonces, y te vamos a mandar el ebook, lo que sea. Entonces, el usuario está dispuesto a poner su correo porque sabe que va a recibir algo gratis. Esta es una estrategia para generar reciprocidad en un producto. El segundo es la consistencia. Este también se utiliza mucho en el tema de diseño de producto. Consistencia o coherencia. Y habla de cuando un usuario da un primer paso en una dirección, él solo se siente comprometido a seguir avanzando o él solo se reafirma a seguir avanzando ante esa misma dirección. Entonces, el usuario, por ejemplo, si pasa el primer paso de un formulario de sign up, de registro, conforme va dando pasos en el proceso, él se va a sentir más comprometido a terminar el proceso. Ahí entra también la dopamina. Si tiene claro el objetivo, él va a querer cumplirlo. O sea, al cumplir un objetivo, generamos dopamina. Entonces, cada paso que da
lo hace sentir más cerca del objetivo, por lo tanto va a querer terminar el proceso. Otra herramienta muy utilizada es el Social Proof. El Social Proof es como el requerimiento social de saber que alguien más, y si es alguien conocido mejor, pero si sabemos que otras personas están utilizando ese producto o esa feature o lo que sea de una forma más clara, nos hace tener una voluntad de uso mayor. Tomar la decisión en ese sentido. Entonces, ahí es donde se meten todos estos como tantos amigos están utilizando esta herramienta también. O los testimoniales en las páginas web. O el poner, no sé, compártelo en tus redes sociales. Todos estos son social proofs. Herramientas para generar social proof. Otra herramienta es el liking, que es muy simple. Es una persona va a tender a responder que sí ante una persona que le cae bien de forma más comúnmente. Entonces, hay 3 formas de caer bien a las personas o de que les caigas bien. Una es por similaridad. Si conoces a alguien que es similar a ti, vas a generar empatía, por lo tanto vas a caerles bien. Si les das algo de forma como una sorpresa, o si les das algo como un compliment, hablas bien de ellos, les va a hacer caerles bien. Y el tema de, no me acuerdo del tercero, pero tiene que ver con la empatía, el ver una cara también te hace caer bien. El quinto es autoridad, que tiene que ver con las credenciales. Un uniforme te genera autoridad y vas a tender a ser influenciado más por una persona en uniforme, un doctor, un piloto, un policía, un bombero. También los diplomas que ponen en las paredes, hablando de las certificaciones y carreras y lo que sea, los diplomas te dan autoridad. Entonces, en tu diseño, cuando pones estamos avalados por tal centro o por tal cosa, te genera autoridad. Si hablas de tu experiencia, te genera autoridad. Y el último, pero no menos importante, para mí se me hace muy poderoso, la escasez. Un recurso, entre más escaso es, más valioso se vuelve para el usuario. Entonces, cada vez que tenemos, por ejemplo, ahora en la pandemia, pues, cuando se terminaron las salidas, empezamos a querer salir, pues, aun cuando a lo mejor antes no salíamos. Entonces, nosotros empezamos a valorar más un recurso, aun cuando no lo usáramos tanto, pero si hay escasez, nos hace quererlo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, pues. En Airbnb, algunos elementos que utilizan, por ejemplo, al ver la cara, generas social proof y generas liking. El 5 es el superhost, no es nada más que una manera de generar autoridad. El social proof de las 300 evaluaciones y la escasez. ¿Qué suerte has tenido? El alojamiento suele estar reservado. Entonces, son varios elementos que agregas en el diseño para incentivar y generar estas decisiones y llevarlos al siguiente paso, ¿no? Este es el siguiente paso. Este es el consistency o commitment, es tener claridad de tu proceso, te hace tener un objetivo claro y cada vez que pasas uno de los pasos te hace sentir dopamina, por lo tanto quieres terminar el proceso completo. El tema de la escasez de nuevo, el tema del social proof de nuevo, el tema del liking. Entonces, todos estos elementos nos apoyan a llevar al usuario al siguiente paso. Ok, entonces, aterrizando en producto estos conceptos, voy a hablar de algunos libros más que para mí son más prácticos, pero utilizando los mismos principios. Entonces, hablando del producto, siempre es importante pensar en nuestro producto como un MVP. Un MVP, yo le llamo una partida horizontal en vez de una partida vertical. Entonces, en este sentido, en una pirámide,
se trata de integrar un poco de todos los elementos en vez de un solo elemento al horizontal, ¿no? La pirámide está, entonces, por ejemplo, cuando hablamos de, este es como el ejemplo que pone todo el mundo, cuando hablamos de un producto, lo que buscas es, en vez de tener primero las llantas y luego la carrocería y al final armarlo todo, y al final vas a tener un producto, lo que buscas en tu primera iteración es que cumpla tu problemática principal, que es transportarte de un punto A al punto B. Entonces, en la siguiente iteración a lo mejor va a ser algo más sofisticado y en la tercera iteración más, y vas a ir iterando sobre todas las funcionalidades, pues. Entonces, cuando vemos nuestro producto como partidas horizontales, verticales, es porque estamos viendo, primero vamos a hacer el análisis o el plan, la planeación, y luego vamos a hacer el diseño, y luego vamos a hacer el desarrollo, y luego vamos a lanzar. Entonces, si partieras, en vez de partir de forma vertical, partieras horizontalmente, lo que haces es hacer planeación, diseño, desarrollo y lanzamiento y medición de el feature más importante que tengas, pues, o de qué es lo que vas a darle al producto como valor principal. Entonces, ese tiene que ser tu MVP. Entonces, el objetivo del MVP es llegar al aha moment, es resolver un problema al usuario. Entonces, para este punto, les voy a platicar este libro, Hitmakers. Está muy interesante. El cuate habla de, en varios contextos, habla de música, habla de cine, habla de gaming, habla de apps, habla de arte, de cualquier creación. Y el cuate analiza muchas como historias o experiencias de la humanidad que tuvieron éxito. Entonces, lo que el cuate analiza es qué es lo que hizo que esta historia o por ejemplo, esta película tuviera éxito. Entonces se pone a analizar como a fondo la historia de cada uno de estos elementos. Entonces habla, por ejemplo, de pintores del expresionismo, habla de, no sé, de Star Wars, habla de Tetris. Entonces, y se pone a analizar y encuentra como un hilo que es similar en todos, pues. Entonces, algo importante que menciona en el libro es que el contenido del producto es tan importante como la distribución del producto. Él dice, si el contenido es, content is king, si el contenido es el rey, la distribución es el reino. If content is king, distribution is the kingdom. Entonces, lo que te habla es, sí es importante el rey, pues el contenido es muy importante, pero sin distribución no tiene impacto, ¿no? Pero hablando del contenido, del producto, este hilo conductor que encontró en varios de los éxitos que analizó, él le llama un familiar surprise, una sorpresa familiar, que es, él lo describe con esta analogía. Si estuvieras en una fiesta, imagínate que estás en una fiesta en un lugar desconocido, con pura gente desconocida, es una fiesta súper estimulante, súper buena para ti, o sea, te gusta, sin embargo no conoces a nadie. Imagínate que al final del cuarto te das cuenta que está tu mejor amigo. Esa sensación de familiaridad en un contexto de novedad es lo que le llama el familiar surprise. Es como esta emoción dentro de lo desconocido o esta familiaridad dentro de lo desconocido. Lo que dice es que todas las personas tenemos una conjunción de neofilia y neofobia. Hay hasta cierto punto gusto por lo nuevo, al mismo tiempo que hay un miedo a lo desconocido. Pero esta tensión entre estas dos fuerzas es lo que, esa intersección es donde está la emoción del aha moment. Entonces pone un ejemplo de un feature de Spotify que a mí se me hizo súper interesante. Seguramente conocen el Discover Weekly, que es un feature que la intención de Spotify cuando lo lanzaron es, en base a la música que escuchas de tus listas, que puedas descubrir música nueva. Ese era el objetivo de Spotify. Entonces, cuando diseñaron el feature, la intención es que tomara tus listas y generar una lista nueva para tu semana
con puras canciones nuevas parecidas a las que tienes. Entonces, cuando lo lanzaron el feature, se dieron cuenta que tenía un bug. En vez de poner puras canciones nuevas, similares a las que te gustaban, se dieron cuenta que empezó a poner también canciones tuyas que tenías en tus listas. Entonces empezó a mezclar las nuevas con canciones tuyas. Y se pusieron a corregirlo. Lo corrigieron después de un tiempo. Y empezaron a lanzar puras canciones nuevas. Entonces el feature perdió retención. Cayó el uso del feature. Entonces, este cuate fue a platicar con el equipo y se dieron cuenta que era eso, pues, que la gente, mientras hubiera un factor de familiaridad de canciones que a ellos les gustaban, el feature tenía mucho engagement, pues. Esta combinación entre cosas desconocidas y cosas nuevas, ¿no? Entonces está súper interesante cómo tener claro esto al momento de estar diseñando un producto nos permite jugar con estos dos elementos, lo nuevo y lo familiar. Entonces, hablando, una vez que generas este aha moment, el siguiente punto es la retención. Más adelante vamos a hablar del onboarding, del purchase y de los referrals, pero el tema de producto también tiene, el tema de retención para mí es muy importante y tiene que ver mucho también con el comportamiento del usuario. Entonces les voy a platicar de este libro. Este libro es de Nir Eyal, el mentor con el que estuvimos trabajando. Es un libro que habla de cómo diseñar hábitos desde el punto de diseño de producto. Entonces, está súper interesante cómo generar productos que generen hábitos. Y él habla de una metodología que para mí se me hace muy simple, muy fácil de seguir, que son estos 4 pasos. Entonces, algo importante es, él diferencia un comportamiento. ¿Cuándo sabes que ya generaste un comportamiento o un hábito en un usuario? Entonces, la manera de diferenciar si ya generaste un hábito es cuando el trigger es algo que nos llama a tomar una acción cuando tenemos un pain. Entonces, por ejemplo, si el pain sería tengo hambre, ¿cuál es la acción? ¿Cuál es el trigger o el gatillo que nos va a hacer tomar una acción si tenemos ese pain? Entonces, generalmente hay 2 tipos de triggers, el interno y el externo. El trigger interno es cuando ya se vuelve un hábito. ¿Por qué? Porque si yo no necesito que una app, que es el trigger externo, un mensaje, un SMS, un mail o cualquier trigger externo me avise de que tengo que tomar una acción, me recuerde que puedo resolver ese problema con ese trigger, el momento que no necesito un trigger externo, entonces tengo el hábito de ese producto. Entonces, por ejemplo, si a mí me da hambre y pienso automáticamente en Uber Eats, quiere decir que ya tengo el hábito de pedir Uber Eats, cuando no requerí un trigger externo. Entonces, ¿cuáles son triggers externos? Son ads, son triggers externos, amigos diciéndotelo, son triggers externos, displays espectaculares o cualquier cosa, las notificaciones. Todos estos son triggers externos que te llaman a tomar la acción. Entonces, lo que él dice es que mientras no generes un hábito, tienes que apalancarte de triggers externos para estar recordándole al usuario que puede utilizar tu producto en el momento que tiene ese pain. Entonces, tienes que tener claro cuál es el pain que estás resolviendo, pues. En el caso de Yepa, el pain es el aburrimiento. Al momento que estamos aburridos, vamos a ir a Yepa. Pero hay mucha competencia con ese pain, porque cuando estamos aburridos también pensamos en Facebook, pensamos en Instagram, pensamos en cualquier otra cosa que utilicemos para no aburrirnos en ese momento. Entonces, lo importante es que la siguiente acción sea lo más fácil posible. Entonces, para el tema de la acción, vamos a analizar esta grafiquita que lo que te dice es que hay 2 factores al momento de tomar una acción. La motivación y la habilidad. La habilidad es la simplicidad para tomar la acción. O sea, remover la fricción al máximo para poder tomar la acción. Entonces, por eso los celulares ahora son tan adictivos o nos implican tantos hábitos nuevos. Porque ahora, al alcance de mi mano, puedo pedir un Uber o puedo pedir comida o puedo
ver, no sé, una serie. Antes me implicaba a lo mejor pararme, salirme, ir a un lugar diferente para comer. Ahora puedo agarrar mi teléfono y pedir. Y entonces la fricción se redujo al máximo o se ha ido reduciendo conforme la tecnología avanza. Y entonces nuestra chamba al momento de diseñar un producto es pensar en cómo generar la habilidad o remover la cantidad de fricción y aumentar la motivación. ¿Cómo aumentas la motivación? Con dopamina. Entonces, la dopamina te apoya mucho para motivar en corto plazo. Entonces, ¿cómo aumentas la dopamina? Teniendo objetivos muy claros, poniendo objetivos muy claros que tengan que ver con los intereses del usuario. Entonces, y en base al pain. Entonces, si tengo el objetivo muy claro, puedo perseguirlo y cada vez que voy avanzando hacia el objetivo y al momento que logro, voy generando dopamina. Entonces, lo que Fogg dice, que es en el que se basa Neil ya al momento de armar su framework, es que cualquier producto que esté arriba de esta línea azul puede ser un producto exitoso. Entonces, si la habilidad, a lo mejor no tienes tanta habilidad para tener una acción, pero tu motivación es alta, entonces vas a tener, posiblemente tomen la acción. Si la motivación es baja, pero la habilidad es alta, seguramente vas a tomar la acción. Entonces nosotros tenemos que buscar en qué parte de esta gráfica está nuestro producto. Entonces el tercer paso es el variable reward. ¿Qué es lo que nos va a motivar a estar regresando de forma inconsciente? Entonces él relaciona el variable reward con una slot machine. Está bien interesante este experimento que meten en el libro, porque lo que dice es, cuando estás jugando en la slot machine, el momento más alto en tu generación de dopamina es previo a que sepas el resultado del slot machine. Cuando jalas la palanca, estás esperando a que caiga el resultado, te genera incertidumbre. El momento donde generas más dopamina y más emoción es previo a que sepas si ganaste o perdiste. Entonces, cuando ganas o perdiste, haces el release y baja tu emoción. Aún cuando hayas ganado, el momento más alto fue previo a ganar. Entonces, es irrelevante el resultado, pues. Entonces, por eso se genera tanta adicción con estas máquinas, porque estás buscando tu rush de dopamina. Entonces, Nireyal asocia estas slot machines con muchos de los productos que utilizamos hoy en día. Por ejemplo, el feed de Facebook, Instagram, Twitter. Esta analogía con estar haciendo el scroll. Cada vez que haces un scroll es como si jalaras la palanca del slot machine. Y el contenido que viene es tu reward. Es tu variable reward. Entonces, al ser variable, te genera este feeling de incertidumbre, te genera tu tensión entre tu neofilia y tu neofobia, por lo tanto, te hace emocionarte cada vez que estás viendo a ver qué sigue en tu contenido, pues. Las historias de Instagram, los mensajes de WhatsApp, ves la bolita y dices, ay, ¿quién me habrá escrito? El email, todo esto te genera la misma sensación que es dopamina, pues. Entonces, está muy interesante. Entonces, al momento de estar diseñando tu producto, tienes que pensar cómo generar este variable reward en tu producto para generar que el usuario se esté emocionando cada vez que regrese a tu producto o que lo esté utilizando más. Entonces, el cuarto paso viene, le llama el investment, que es lo que hace que te quedes a largo plazo. Entonces, el investment, que tiene que ver con el principio de consistency, cada vez que das un paso en una misma dirección, te comprometes a dar el siguiente paso y tú mismo te autovalidas para seguir dando pasos en la misma dirección. Le llama investment porque conforme usas un producto, tú pones una inversión de tiempo, de esfuerzo, de dinero, y por lo tanto se vuelve más valioso, pues. Entonces, por ejemplo, en Facebook, por más intentos que han buscado otras empresas para ganarle esa red social,
Facebook ya no perdió engagement. Entonces, hasta la fecha es la red social que tiene más usuarios. ¿Por qué? Porque en Facebook tienes una inversión hecha, pues tienes tus fotos, tienes amigos, tienes, no sé, likes que has hecho, y conforme tienes followers, y conforme más followers, más amigos, más fotos tienes ahí, menos vas a querer dejarlo, pues, porque tienes una inversión hecha. Entonces, por eso es importante buscar cuál va a ser la inversión que va a hacer que tu producto sea más valioso conforme más lo usen. Entonces, para cuando llegues al punto que el internal trigger, que sea del mismo usuario y puedas generar el hábito de estar volviendo a tu producto. Entonces, esto hace surgir la pregunta, inclusive yo me la pregunté, inclusive lo platiqué con Ireyal, fue una conversación que tuvimos al respecto de la ética, pues. ¿Estamos manipulando a la gente? O sea, ¿es algo ético? ¿Es algo chido? ¿Somos malas personas al momento de diseñar un producto? Entonces, yo creo que sí puedes hacer uso inadecuado de tu diseño, sí puedes mentir, sí puedes engañar a las personas, sí puedes utilizarlo para engañarlos y que compren. Sin embargo, así como haces negocios en la vida real y tienes relaciones en la vida real, y puedes elegir decir la verdad, y puedes elegir tener una buena intención, y puedes elegir vender un producto que genere una diferencia, también lo puedes hacer en tu producto digital, pues. Entonces, no se trata de engañar a las personas, pues. Eso está en cada quien, sí, y sí hay muchos productos que engañan, pues. Sí hay muchos productos que mienten y que te generan scarcity sin que exista. Pero está en cada quien tener la acción de ética, pues. ¿Una pregunta o algo? Entonces, hagamos diseños éticos. El tema de como esto cubre como gran parte de lo que es el contenido que traía hoy. Pero el tema de los detalles creo que también son importantes, pues. Ver los detalles. O sea, para mí los detalles son la consistencia entre tus fuentes, por ejemplo, tus tipografías, la consistencia entre sus ilustraciones, el estilo que manejas, la consistencia entre en el branding de la web con la app, la consistencia en el mensaje, tu lenguaje, el tipo de lenguaje que usas, con los iconos que usas, con los features que tienes, con la forma de utilizar las interacciones de tu app. La consistencia nos ayuda mucho a ser más fácil de utilizar nuestro producto. Y la consistencia entre nuestro producto y otras apps también, porque los usuarios están acostumbrados a ciertas acciones, a ciertos comportamientos que son muy comunes, que los gestos, hay ciertos gestos que ya los hacen los usuarios están muy acostumbrados a ciertos gestos. Entonces, si los incluyes en tu app, generas consistencia y se vuelve intuitivo, pues. Entonces, es importante tener siempre en mente la consistencia, pues. Otro tema es el gestalt, pues, que son temas visuales como la simetría en tu composición visual, también en tu texto, los grupos en base a márgenes, siempre algo que escuché hace poco que a mí me ayudó mucho es los márgenes no se agregan, se quitan. O sea, siempre parte de un margen grande y si crees que necesitas bajarle el margen, lo bajas, pero siempre partes del máximo. Entonces, entre más margen des a tus elementos en un diseño, más claridad y más enfoque le puedes dar a cada uno de esos elementos. Entonces, es importante cuando están diseñando, porque, por ejemplo, hay mucho esta teoría es que los usuarios no den más de 3 clics para ir a su objetivo. Y puede ser cierto. Sin embargo, cuando ves una pantalla llena de botones y llena de textos, para fin de que en una sola pantalla den un solo clic y tomen una sola acción,
el usuario de primera se va, pues, porque entre más call to actions o botones o interacciones o texto que le den al usuario para asimilar, menos clic va a hacer con él, pues. Entonces tienen que simplificar su experiencia, tienen que poner cada etapa de forma lo más limpia y clara posible, pues. Entonces, los usuarios no leen párrafos, leen frases. Entonces, no pongan párrafos. No sé, el orden visual en cómo van las cosas, siempre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, pues. Y el tema del copy, el copywriting es importante, pues lo que escribes es muy importante y es parte de tu UX. Entonces, para el tema de copywriting, les recomiendo este libro, se llama Building a Story Brand. Está bien interesante. No sé si han escuchado el Hero's Journey, pero es una metodología de hace años que analiza varias de las historias que más han impactado en la humanidad y generan como se dan cuenta que también tiene un patrón, estas historias que vienen desde el tiempo de Aristóteles, pues. Hay varias historias y se dan cuenta que, no sé, que Star Wars utiliza esta misma metodología para crear historias. Entonces, este cuate en el libro Story Brand, lo que hace es utilizar esta misma metodología para aterrizar, para contar una historia desde tu sitio web o desde tu producto, o desde tu copy. Entonces, algo importante es el Hero's Journey, habla de un ciclo donde el héroe se va a una aventura, conoce a un mentor, hay retos que tiene que atravesar, llega a un momento donde pelea contra un dragón o una problemática grande, muere y vuelve a nacer, o sea, y esto es en metáfora, no necesariamente vuelve y muere, pero sino quizás se da por vencido y vuelve a iniciar su viaje, lo que sea. Entonces, al final, aprende, crece y regresa a casa. Entonces, este cuate aterriza la misma metodología, pero llevándolo a un sitio web, por ejemplo. Entonces, algo importante es que el hero, ¿quién es el hero de tu historia? El hero de la historia siempre es el usuario. Tu usuario es tu héroe. Entonces, no tienes que hablar como si tú fueras el héroe. Tienes que hablar como que el usuario es el héroe, porque eso es lo que genera la empatía con el protagonista, que es el mismo. Entonces, tú como sitio web, como producto, como empresa, tienes que tomar el rol del guía, del mentor. Eres el que lleva o el que está guiando al héroe en su journey. Y el objetivo del mentor es llevar al usuario a un plan. Algo importante es que el villano también cumple un rol importante. El villano es el problema de que estás resolviendo. Entonces, si haces más grande el problema, si haces más grande el villano, más empatía va a generar con el héroe. Entonces, entre más malo es el malo, más bueno se te hace el bueno, pues. Entonces, es importante en nuestro copy siempre integrar el problema, pues hacer saber cuál es el problema que estamos resolviendo, hacerlo ver malo, malo, malo. Y ¿sabes qué? Llegamos nosotros a resolverlo con este plan. ¿Y cómo pones un plan? A lo mejor pones los 3 pasos para resolver tu problema son estos. Dárselos muy claro, 3 a 4 pasos, y donde ahí mismo le pones call to actions muy claros para saber cuál es el siguiente paso y le des la guía para llevarlo a la acción. Entonces está muy interesante, si pueden dar una revisada al libro. Y bueno, este libro es como, para mí es como un resumencito, o sea, si quieren darle una revisada luego a esta página, Laws of UX, son 20 leyes. En el libro creo que son un poco más, pero en la página creo que son 20 o 21. Son 20 leyes que resumen estos como conceptos psicológicos y de Gestalt que hemos platicado para fin de considerar al momento que estamos diseñando un producto. Entonces, sí se lo recomiendo mucho. Es como un pequeño como resumen. Entonces, hasta ahí no sé cómo vamos, no sé si tengan preguntas. Por ahí
ya estoy terminando. Lo siguiente, esto es lo que vamos a estar viendo en la siguiente sesión. Pero con lo que quiero terminar es con esto. ¿Cómo empezar? Pues, ok, ya vimos como toda la teoría, lo que está detrás, cómo diseñar, herramientas que nos sirvan para influenciar, todo eso. Pero ok, si nos queremos poner manos a la obra, ¿cómo lo integramos? Entonces, un proceso que yo recomiendo, y quiero terminar con esto porque me gustaría que ustedes en la siguiente sesión trataran de hacer el proceso, pues. Que con sus medios, con lo que pudieran, trataran de llevar este proceso, que es, y llegar con un prototipo, si es posible, la siguiente sesión. Y ya después, a lo mejor en la sesión no vamos a poder revisar todo ni nada, pero a lo mejor me voy a dar tiempo para revisar el prototipo con cada uno de las startups. Entonces, lo que yo les sugiero es este proceso, que es siempre lo que yo hago al momento de empezar a diseñar, cuando estoy en cero, lo que hago es buscar referencias. Entonces, me meto a Dribbble, me meto a Behance o a la página de la competencia y busco referencias que me den hints de buenas prácticas o ideas o cosas que yo quisiera incluir en mi producto. Entonces, no es malo copiar, siempre y cuando lo hagas tuyo, como diría Picasso. Pues, o sea, no es malo copiar. Siempre los grandes artistas usan referencias de otros artistas para sus creaciones, pues. Entonces, es válido copiar, es válido utilizar templates, es válido que usen referencias de otras empresas, siempre y cuando sepan hacer las suyas y agregar el valor y agregar los principios y los valores que tienen ustedes como empresa dentro de su creación. Entonces, es importante, para mí, el buscar referencias es más de la mitad de la chamba. Pues si buscan buenas referencias, les va a dar mucha claridad en lo que van a hacer ustedes en su producto. Entonces, pueden hacer entrevistas o encuestas. Hagan un diseño en una encuesta y pregunten a 10 personas, 20 personas, hay muchas herramientas en internet para hacer encuestas a más personas. Definan su segmento de mercado, sus personas, a quiénes están llegando. Definan qué información requieren mostrar y por qué. Y con esto traten de hacer un wireframe. El wireframe es un flujo que pueden hacer como un procesito. Un wireframe no requiere ser cuadrado, no quiere ser muy amplio, no requiere ser muy complejo. Es nada más para un boceto, para dar claridad de qué es lo que vas a diseñar. Es como una primera etapa y te puedes ir directo a hacer un prototipo. Pues el prototipo lo puedes hacer en Figma, lo puedes hacer en XD, lo puedes hacer en InVision. Hay muchas herramientas para hacer prototipos. O puede ser una sola imagen que le muestres a un usuario. Y eso ya es un prototipo, pues. Entonces, si pueden hacer un prototipo para la siguiente sesión, sería valioso para que pudiéramos platicar con algo ya en la cabeza. Y al final, algo importante es iterar. Este es un proceso que no se termina y lo van a tener que seguir haciendo. Analytics es importante, integrar siempre en sus productos Analytics, hacer A/B testings, siempre tener la opción A y la opción B de una misma solución para ver cuál te da mejor desempeño. Buscar feedbacks siempre de tus usuarios, estar preguntando qué ven, hacer usability test y para aprender lo más posible para volver a integrar el proceso. Entonces, eso era lo que tenía como de contenido. Entonces, hasta ahí no sé cómo van, no sé si tienen dudas. Hola, ¿qué tal? Yo sí quisiera regresar al Hero Journey, que más bien, desde mi punto de vista, tiene la estructura como de un cuento moderno, ¿no? Sí. Ya ves que los cuentos modernos son como más de desarrollar la historia, crear un nudo, toda esa parte que comentas del Death and Rebirth, ¿no? Lo que no me quedó muy claro es cómo lo aplicamos al tema de la experiencia del usuario. Ok. Brand story. Les voy a recomendar no. Este cuate tiene una página. No es esta.
Bueno. Miller. No es Miller. Aquí te da, aquí en esta página van a encontrar muchos ejemplos. Tienen un buen de contenido en video. Pero bueno, este cuate da una metodología como muy, en el libro y en sus videos, muy desglosada de cómo diseñar tu página para incluir estos elementos, pues. Pero yo te hablo desde el punto de vista de general, o sea, pero lo puedes integrar como tú quieras, pues. O sea, por ejemplo, en tu landing, yo hablé del villano. Entonces, tienes que incluir el problema. ¿Cuál es el problema que estás solucionando? Entonces, en algún punto, tienes que tener un párrafo que hable del problema. O una foto que se vea la persona preocupada por el problema. El meter caras te genera empatía. Entonces, hay que meter caras. El plan, lo del plan, fíjate cómo este cuate siempre pone el 1, 2, 3. Este es cómo haces el plan. Te registras por el workshop, ves más contenido y obtienes claridad para inspiración. Hazlo ahora. Registra. No sé qué dice. Register now. Este es el plan que hablábamos del guía, pues. No sé si me expliqué. O sea, al final es simplemente los elementos que traes en la cabeza. Entiendo. Estás diseñando tu producto, tu página, lo que sea. O sea, lo voy a resumir en mis palabras. Como si 3 o 4 elementos te dieran a contar la historia del héroe, ¿no? Sí, o sea, al final son como... Visualmente. Como las reglas para poder contar una historia desde tu copy, desde tu sitio, pues. O sea, tienes que tener tú el papel del guía, no del héroe. El héroe es tu usuario. Tienes que tener claro cuál es el problema. Tienes que hacer ver el problema grande. Tienes que dar un plan y tienes que llamar a la acción muy claramente. Y bueno, ¿cuál es el resultado? Comedia o tragedia, pues, ¿no? Entonces, sí los invito a darle una revisada más como a fondo, pues, porque si te avientas el libro, la neta te va a dar un buen de ideas, un buen de metodologías, te va llevando casi de la mano en tu diseño de tu sitio web, pues, de tu pitch, de todo, pues. Inclusive lo puedes aplicar en el momento del pitch, lo puedes aplicar en un video que hagas para marketing. Está interesante. ¿Alguna otra preguntilla? No sé si yo tengo una. Mencionaste algo de Analytics, ¿es correcto? Que es importante los Analytics. Lo que tengo entendido es que es ver cómo se comportan los usuarios dentro de tu aplicación o tu página o lo que hayas desarrollado. Para esto, bueno, yo lo único que conozco es pues las herramientas que ofrece Google, de Google Analytics. Pero no sé si pudiera recomendar algo más o algo de lectura como para comprender más sobre esto e implementarlo dentro de ya una app. Sí. Por ejemplo, hay hay varios tipos de analytics. O sea, yo en los productos que he desarrollado, generalmente utilizo 3 herramientas. Google Analytics. Google Analytics te da métricas de tu audiencia de forma más general. O sea, te da como métricas muy de... Esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, de hecho. Pero, por ejemplo... ahorita que casi no tenemos... Pero bueno, te da términos muy generales de tu audiencia. Cómo se comporta, cuántos se quedan en el sitio, de dónde vienen, el porcentaje de rebote, las páginas que visitan, no sé, audiencias, un poquito de demográficos. O sea, pero te lo das desde un punto de vista muy general. Amplitude es una herramienta muy poderosa para esta nota la dan aquí a un lado. Perdón, sí, hace mucho ruido. Amplitude sirve para hacer mediciones más específicas dentro del producto, que luego en Analytics es más difícil. Hay varias herramientas, hay muchas herramientas. Puedes medir con Facebook Analytics,
puedes medir con, no sé, hay otra que se llama Mixpanel. Hay un buen de herramientas. Yo te recomiendo que busques en Google algo así como, no sé, Google Analytics versus Amplitude. O sea, y vas a encontrar un buen de contenido de cómo o en qué usar cada herramienta, pues. Porque son diferentes y te sirven para diferentes cosas. En Amplitude puedes medir cosas más específicas, casi hasta por usuario, pues. Y meterte a ese usuario y ver como el funnel que siguió ese usuario, pues. En Google Analytics luego es más difícil verlo como a nivel tan molecular. No sé si te ayudé un poco. También les recomiendo mucho Optimize. Esta, la neta, es una herramienta súper chida. También lo íbamos a hablar la siguiente sesión. Optimize está bien chido. Es una herramienta para integrar en tu sitio web para fin de hacer A/B testings. Entonces, desde Optimize puedes... Déjame ver si puedo... Bueno, la siguiente sesión lo vamos a ver. Pero desde Optimize puedes meterte a la misma página, a tu página, y editar tu texto, pues, o tu contenido, o agregar un botón más. Y automáticamente te dice cuál fue el resultado de ese testing, pues. Entonces puedes meterte aquí y decir, ¿sabes qué? Voy a cambiar el texto y quiero que en vez de conditionals diga en español, condicional, lo que sea. Entonces esto lo publicas y al 50% de los usuarios les sale esto y al otro 50% les sale el original. Y te dice cuál que te generó un mejor resultado en base al objetivo que tú definiste. Entonces es otra herramienta que la neta a mí se me hace muy chida. Y Hotjar. Hotjar es una herramienta para medir heatmaps y te hace recordings de las sesiones de tus usuarios. Entonces, si un usuario se mete a tu página, ves el mousecito picándole a las cosas y cambiando de página. La neta está bien chido también, pues. Y bueno, te ayuda mucho para recibir feedback, para ver este comportamiento del usuario, funnels. Está muy buena también. Ok, gracias. En la siguiente sesión igual vamos a ver más sobre eso. Yo tengo una duda. Aprovechando. Bueno, igual, quisiera nada más de la pregunta que hicieron anteriormente, no sé si sirve como recomendación. Nosotros usamos AdsFlyer para el tema de adquisición de dónde viene el usuario. Ya. Ese sí nos ha servido para medir si vienen de Facebook, Google Analytics. Eso. Igual como comercial, aunque la herramienta pues está en internet. Bueno, y mi duda es, comentaste muchos conceptos, o sea, de hecho he leído algunos libros, está acá con el de Hacking, lo explica muy bien, y creo que Hacking Growth, si no me equivoco, el de Hooked, también está White, o sea, son muchos conceptos bastante interesantes. En nuestro caso específico, Alvaria es una aplicación que ya está el MVP, por así decirlo. Ya tenemos unos cuantos usuarios, entonces estamos en esta parte de aceptación. De todos estos conceptos, ¿en cuáles te enfocarías primero y en cuáles te enfocarías después? Ya que pues una startup tiene recursos y tiempos limitados, pues entonces tal vez quieras abarcar todo al inicio, pues no. Aunque quisieras, pues no te puede. Sí, es lo que les comentaba al principio de la charla, que les decía que de repente nos puede llegar a abrumar como tantas herramientas y tantos procesos y tantos conceptos, ¿no? Sé que son muchas cosas, pues. Lo que les comentaba es tal cual, no hay un cómo, pues, definido. O sea, no tienes que incluir todo. Si me preguntas a mí, o sea, en cualquier momento del proceso, puedes incluir cualquier concepto que quieras de los que platicamos, pues. Si en algún momento crees que es adecuado el tema de scarcity para fin de convertir al usuario en esa etapa en la que estás analizando tu producto, lo vas a poder meter, pues. Si quieren la siguiente sesión, podemos analizar con sus productos en específico, pues, y ver un ejemplo en particular. A ver, tengo esta pantalla o este es mi funnel, y cuál sería como una manera de aplicarlo. Yo me enfocaría, yo trataría como de, identificar dónde es donde tienes tus leaks más grandes, dónde es donde tienes tus problemáticas principales,
para fin de ver cómo resuelves puntualmente ese paso, pues. Generalmente todos son un funnel, pues. Puedes definirlo en un proceso de pasos, pues. De que entran a tu producto por primera vez hasta que los conviertes y los retienes, es un funnel, es una etapa. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ver en qué etapa del funnel tienes el problema y enfocarte en eso, pues. Entonces, eso es donde yo partiría, pues. Uno, medir dónde está tu principal leak. Entonces, por ejemplo, dices que ya tienes usuarios. Yo lo primero que haría es hablar con ellos. Hablar con ellos, preguntarles cuál ha sido su experiencia, ver dónde tienen algún problema y en base a eso, iterar. Y si ya tienes claro eso, pues puedes meter un Hotjar y ver cómo se comportan y ver ver cómo solucionarlo. Si tú ya tienes tu producto, lo que puedes, o el ejercicio que puedes hacer es un prototipo de algún feature o de cómo solucionar una etapa en la que estás en particular, pues. Aún cuando ya lo tengas, pero puedes hacer como una alternativa para fin de mejorar tu retención o para fin de mejorar tu conversión de usuarios que se registran a que paguen, pues. Generalmente esos son los puntos en los que yo me enfocaría, dependiendo a dónde es donde pierdes más usuarios y cuáles son tus objetivos de tu negocio. Pues si tu objetivo de tu negocio actualmente está en hacer dinero, en vender más, me enfocaría en ver qué necesitas hacer para que esos usuarios que ya tienes estén pagando. Pero si lo que quieres es retenerlos, es un objetivo diferente, entonces las acciones que tienes que tomar son diferentes, pues. Ok, va. Pues muchas gracias por la información. Yo creo que estaría interesante ver la plática uno a uno para yo creo que comentarte, ya venir preparados nosotros en nuestra parte para explicarte de forma muy corta pero muy clara en qué parte estamos y si nos des también tu feedback, tu recomendación. Y porque sí hemos tenido algunas ideas de cómo mejorar el producto, sí hicimos algunas entrevistas con los clientes que tenemos, tenemos algunas hipótesis de cosas que queremos agregar, pero es también interesante analizarlas para ejecutarlas de forma correcta y ver más por el lado estratégico que por el lado realmente operativo. Y otra duda, nosotros quisimos implementar la parte de Aha Moment en su momento, y lo que te habla un poquito el libro es pues como que acortar el paso para que sea lo primero que vean, ¿no? Entonces, en nuestro producto de Alvaria, se supone que, bueno, nuestro Aha Moment es de la parte que puedan ver toda la transparencia de sus finanzas dentro de la comunidad. Pero para que esto ocurra, pues tiene que ocurrir un proceso de implementación, donde nos comparten un Excel, trabajemos una semana en capturar la información, revisen y ya puedan ver toda su información ahí. Entonces, realmente para que puedan descubrir lo que nosotros tenemos en la Aha Moment, pues llega a pasar mucho tiempo. ¿Cuál sería tu recomendación ahí? Ni modo, hay que esperar o hay algo que cree que se puede. No, hay maneras, pues, como o sea, puedes mostrar un video. O sea, puedes mostrar un video para que lo tengan claro desde un inicio, pues. Y a lo mejor ellos no lo viven para ellos mismos, pero sí pueden darse cuenta que le funciona de otra forma a otra persona, pues, por ejemplo. Una simulación, pues, no sé, habría que verlo más a detalle como en el caso en específico. Si quieres, búscame, ahí les pasé mi correo, rafael@arizaga.mx, y hacemos una llamadita y vemos el caso en particular, pues. Ah, perfecto, me parece mejor para explicarte con más detalles. Va, sin broncas. Ah, muchas gracias. ¿Alguien más? Creo que no, Rafa. Okay. Muchas gracias. Okay. Bueno, Rafa, muchísimas gracias por tu tiempo y tu conocimiento. Siempre es un gusto escucharte. Gracias. Chicos, como saben, pues y como Rafa se los mencionó, pues esta fue como un poquito la teoría y después vendrá la práctica en la siguiente sesión. De igual forma, los invitamos con nuestra sesión de la semana pasada con el ABC. También definan su etapa para que cuando lleguen las
mentorías 1 a 1 lleguen con preguntas en específico, o sea, trabajen en toda la información ya adquirida dentro de la mentoría de la semana pasada y la que tuvimos el día de ayer, para que cuando tengan sus mentorías personalizadas puedan llegar con material y que esto no solo se quede en una conferencia o se quede en, bueno, escuché a Rafa, escuché a Israel, escuché a Norma, pero que no se quede solo, los escuché, ¿no? Sino que realmente lo pongan en práctica y al final puedan llevarse de aquí el conocimiento y trabajo desarrollado, no solo el, bueno, pues escuché y estuve en una incubación, pero al final pues no saqué nada, ¿no? Entonces, esto es una invitación para que cuando lleguen a sus mentorías o en este caso con Rafa en su siguiente sesión, lleguen con preguntas en específico y con problemas de desarrollo, con posible solución a su siguiente sesión. ¿Vale? Es solo la invitación. También para nosotros tener un parámetro también un poquito más claro, para ver que están trabajando, que están desarrollándose y que les está funcionando, ¿no? También para ustedes es bueno saber, oye, pues me funcionó, no me funcionó, solo escuché a Rafa y pues la verdad ahí se quedó, ¿no? Entonces, no me dejará mentir, Rafa, si cuando escuchas a alguien y no lo pones en práctica, pues realmente se queda un conocimiento ahí, ahí al aire. Entonces, es una invitación. Rafa, no sé si quieres agregar algo y si no, sería todo. No, sí, pues si pueden como traerse como una problemática para la siguiente, yo creo que con eso la hacemos. Y no sé si tengan algún punto que quieran que me traiga para la siguiente sesión como más específico. Ahí, ya sea que me lo digan ahorita o que me lo manden ahí por correo. Ahí les pasé también mi cel y mi Instagram. A mí cualquier cosa ahí andamos, ¿sabes? Pues muchísimas gracias y sería todo, chicos. Nos vemos en la próxima, ¿vale? Muchas gracias a todos. Bonito día. Luego. Hasta luego, gracias.